¿Eh? Nuestros caminos están a la vista ¿de quién? Del Señor, soberano, del Dios que controla todo. Creas en Él o no creas en Él, Dios sigue siendo soberano. Dios no depende de que nosotros creamos para ser Dios. Dios se revela para salvarnos. Pero si yo no creo en Cristo, como le pasó a este hombre Tabaré Vázquez, el problema lo tiene Tabaré Vázquez. Pero todos los que creemos en Cristo, dice que Dios se deleita en salvar al ser humano a través de la locura del Evangelio. ¿En qué consiste la locura del Evangelio? Que Dios envió a Jesús y conocemos a Dios no por la ciencia ni por la razón, sino por la fe, que surge de un corazón arrepentido, que es consciente de su condición de pecador, y dice, Señor, perdóname, acá estoy, sálvame. Y todo lo que hemos hecho eso, hemos recibido a Cristo como Salvador y a Dios como nuestro papá. Y dice, nuestros caminos están a la vista del Señor, Él examina, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? ¿Cuántas sendas? Todas. Uy, qué tema, ¿no? ¿Cuántas examina? Todas. Las públicas y las privadas. Dios examina todas nuestras sendas. Todos tus pensamientos están a la vista de Dios. Todas tus acciones, aún la más escondida que hayas hecho, Dios la conoce. Todo está, tú estás expuesto ante Dios. Y qué tema, ¿no? Si tenemos que tener piel de gallina ante alguien es ante Dios. Los profetas cuando eran expuestos ante Dios, ¿qué hacían? Se postraban a tierra y decían, muerto soy, porque tú eres un Dios santo, 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 y yo soy pecador. Pero bueno, quiero que empecemos el mensaje con este versículo. Nuestros caminos, todos los caminos de Gastón, todos los míos, todos los de Nahuel, los de Paloma, los de David, los de Jorge, están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. ¿Qué tema? ¿Cómo están tus sendas y cómo están mis sendas? ¿Torcidas o derechas? Él quiere hacer las derechas. Él está examinándolas. Y a través del mensaje de hoy nos va a examinar y nos va a bendecir. Hay un tema que siempre me gustó y me apasiona, es un tema muy amplio en la Escritura. Y muchas veces Satanás, que es el mentiroso desde el principio, nos ha metido en la mente de cristianos y de no cristianos la imagen de que Dios es un Dios severo. O, viste, va a haber, Dios te va a castigar porque te porta mal. ¿No decían? ¿Alguno lo escuchó esto cuando era chico? Dios te va a mandar un rayo del cielo porque te porta mal. Gracias a Dios nos portamos mal y no cayó ningún rayo todavía sobre muchos. Pero estaba ese concepto, Dios es un Dios que está ahí con una vara larga y cuando te porta mal, sácate. En cambio, los que se portan bien, Dios los bendice. Bueno, ese concepto, aunque tiene principios bíblicos, no es bíblico. La Biblia dice que Dios bendice a buenos y a malos. Hace llover sobre gente que no miente y sobre gente que miente. Sobre gente que es fiel y sobre gente que es infiel. Porque la naturaleza de Dios es amar y bendecir al ser humano. Dios en este tiempo ha provisto aire a los cristianos y a los no cristianos ha provisto aire para respirar. Sí. Dios bendice a los que están a favor del aborto. Sí, Dios los ama y los quiere salvar. Y sabe que están equivocados y están en la mentira y engañados por Satanás. No significa que Dios esté de acuerdo con ellos, pero Dios los ama. Y Dios nos ama a nosotros. Ese fue el concepto que un poco lo complicó a Jonás. ¿Se acuerdan Jonás? ¿Qué era Jonás? ¿Qué profesión tenía Jonás? Era un profeta. ¿Y a dónde tuvo que ir a predicar Jonás? A Nínive. ¿Y quién era Nínive? Una potencia extranjera que los tenían de hijo a los judíos, a los israelitas. Y Jonás dijo, Señor, yo sé que vos sos bueno, que vos sos amor, pero a Nínive no quiero ir. Porque él consideró la obra de Dios de acuerdo a su visión, a su cosmovisión, y dijo, Dios, que se conviertan estos de acá al lado, estos de allá, pero los ninivitas, dice que los ninivitas eran un pueblo muy sanguinario. Tecnológicamente eran más sofisticados que los israelitas,
tenían mejor tecnología en armas, en guerra, eran una potencia, Israel no era una potencia en ese momento, y Dios dice, manda a predicarle el arrepentimiento a los ninivitas, y Jonás medio se enoja, pero al final termina yendo, ¿y qué acontece? Los malos ninivitas, ¿quién se arrepiente de Nínive? Toda la ciudad. Qué tremendo, ¿eh? Toda la ciudad, desde el rey hasta el menos importante en Nínive. Nínive se arrepintió y Dios perdonó a Nínive y salvó a esa gran población de un juicio tremendo. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Que nuestra visión no nos quite a veces ver la visión de Dios. ¿Saben? El mensaje de hoy, Dios es un Dios de límites. ¿Qué les surge a ustedes cuando le digo límites? ¿A quién le gustan los límites? No me disimulen, ¿eh? ¿Hay algún preadolescente acá? Sí, hay varios. ¿A qué preadolescente le gusta? No, vos, Javier, ya pasaste esa edad de preadolescente, me parece. Que te sientas, bueno, es todo un tema. Todos nos sentimos jóvenes, pero ya tenés menos pelo que los preadolescentes. Un palo ahí a Javier. No, ¿qué pasa? ¿A quién le gustan los límites? A quien, díganme, sean sinceros, no me vengan a decir, ay, yo amo que me pongan límites. Cuando éramos chicos y papá decía, tenés que venir a esta hora. Qué viejo atrasado ¿cómo que venga a esta hora? O vas pero no llevas esto. Qué problema. Vas y haces esto nomás. Te doy esta plata y gastás esto nomás. ¿O no les pasó a ustedes? ¿O me pasaba a mí nomás eso? Los límites nos gustan. Díganme la verdad, no me digan, sí, amo los límites. No nos gustan los límites. Los límites no gustan al corazón humano. Pero saben que Dios es un Dios de límites. Saben que la Biblia está llena de límites. En Génesis hay límites, en Apocalipsis hay límites. En todos los libros de la Biblia hay límites. Dios se preocupa por los límites. Y Dios quiere... Y Dios nos pone límites. El problema nuestro es que la mentira de Satanás, que a veces ya somos hijos de Dios, pero la mentira sigue resonando, nos dice, no, pero ¿para qué los límites? ¿Qué pensamiento filosófico, político hay en la actualidad? Hacé lo que quieras, los límites no son justos ni honestos. Ese es el pensamiento que hay en la actualidad. Si te querés sentir mujer, pero sos hombre, sentite mujer, te cambiamos el documento, te cambiamos el nombre y sos una mujer. Y eso es una mentira, porque sigue siendo un hombre, por más que se llame, yo me llamaría Paola, sigo siendo el Pablo de siempre. Los límites, Satanás es un transgresor de límites, le encanta violar todos los límites. ¿Qué era Satanás en la eternidad pasada? ¿Se acuerdan que era? Un querubín protector ¿de qué? De la santidad de Dios. Un ser especial, no era un ángel común y corriente. Era un ángel especial creado por Dios para cuidar la santidad de Dios. Estaba en la misma presencia de Dios. Y un día dijo, yo quiero ser Dios. Y pasó el límite. ¿Y qué fue? ¿Arrojado dónde fue? Del cielo. Dios lo sacó de la santidad de su presencia y lo arrojó, lo expulsó a otro lugar, lo cambió de ambiente, le puso límite. Vamos a leer en la Biblia algunos versículos que hablan de los límites. Job, capítulo 38, versículo 8 al 11. Libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia. Ahí está. Miren qué dice este versículo primero. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? Los que estuvimos frente al mar, ¿qué nos asombra el mar? Lo inmenso que es. Vos decís, es tremendo. Uno ve para allá y no ve el fin. Y nuestro planeta, que se llama Tierra, tiene el 75% de la superficie del planeta está cubierto de agua salada, que es el mar, los océanos.
Y uno queda sorprendido lo inmenso que es. Y acá dice la Biblia, ¿quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? Poné que sigue, Paloma. El 9. O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas. Por el 10. O cuando establecí, ¿qué palabrita aparece ahí? Sus límites y sus compuertas a la fresca. Volveme, Paloma. Ahí está. O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos. ¿Quién impide que el mar avance más allá de donde tiene que avanzar? Siendo tan impetuoso, tan grande. ¿Quién? Los límites, ¿quién los puso esos límites? El Creador. Los hombres queremos poner límites y no podemos poner límites ni a un río. ¿Se acuerdan San Marcos Sierra, cuando hubo un problema grave que se cambió el curso del río y habían puesto límites? Vino después de años la creciente y hizo una tragedia porque el hombre había puesto límites en algo que no había que poner límites, que era el curso del río. Y el río pasó por donde pasaba hace muchos años antes y llevó familias y fue una tragedia. Pero acá dice algo importante. O cuando establecí sus límites. ¿Quién estableció los límites del mar? Dios. Y en sus compuertas coloqué cerrojos, candados, dice. Puse límites. Dios es un Dios que en la creación pone límites. ¿Quieren ver Dios poniendo límites? ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y empieza Dios en el capítulo 1 de Génesis a crear a través de su palabra la luz. Dice Dios, sea la luz. Dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Dios puso un límite. Y al día a la luz lo llamó día y a las tinieblas las llamó noche. Y Dios va poniendo límites. Ahí se crea el tiempo, pone el límite del día, de la noche, pone límites hasta acá. Vos sos lumbrera mayor, vos sos lumbrera menor, vos vas a estar de día, vos estás de noche. Dios es un Dios de límites. Y el pecado todavía no estaba en el planeta Tierra, no estaba en este mundo. Y Dios ya ponía límites. ¿Dónde pone Dios a Adán y Eva cuando los crea? Hay un conocido, ¿no? El huerto de Getsemaní. ¿En qué huerto? El huerto de Edén. ¿Qué tenía el huerto de Edén? ¿Se acuerda? Límites. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida en el medio del huerto. Pero tenía también límites. Dios dice que había salido un río, del cual salían 4 arroyos que rodeaban el huerto de Edén. Dios había puesto límites. Y uno dice, ¿las otras partes afuera del huerto de Edén eran malas? No, porque Dios dice que todo lo había hecho bien. Pero Dios había puesto límites y quería que el hombre esté en el huerto de Edén dentro de esos límites. Miren, vamos a leer Génesis 2. Poneme palomita. Del 16 al 17. Ahí hay otro concepto de límites, que no es un límite físico. Y dio este mandato. ¿A quién se lo da esto? A Adán y Eva. Puedes comer de todos los árboles del jardín o del huerto, el jardín del Edén. Pero el árbol de conocimiento del bien y del mal no deberás comer. ¿Qué es esto? Un límite moral. Es como le decimos a los chicos, no mientas. ¿Y qué hacen los chicos cuando pueden? No mienten. No toques eso que te va a quemar. Viene con el dedo quemado. Y nosotros hemos sido iguales. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es no toqué. Yo me la banco y venimos con la mano llorando, la mano quemada. Bueno, acá está. Pero el árbol del conocimiento y del bien y del mal no deberás comer. ¿Qué pasó antes de empezar ese capítulo? ¿Quién comió del árbol del conocimiento y del bien y del mal? Eva y Adán. Los dos, engañados por Satanás, creyeron la mentira del diablo y comieron. Y dice, y el día que de él coma ciertamente morirás. Y ellos no murieron físicamente en ese día,
Pero la muerte es separación. Dice que Dios, ¿qué hace? Los expulsó del huerto del Edén. Porque Dios no puede tener comunión con el pecador, salvo que haya un arrepentimiento. Y no había todavía un mediador. Entonces Dios los expulsa del huerto del Edén. Y nunca más Adán y Eva y sus hijos pudieron entrar al huerto del Edén. Hubo límites. Dios es un Dios de límites. Y siempre cuando escuchamos la palabra límites, nos suena como algo negativo, ¿no les parece eso? Estoy en la frontera, no me dejan pasar para allá porque hay un límite. No puedes pasar para allá porque tal normativa. Un límite de velocidad, tenés que andar en la ciudad a 40 kilómetros por hora. Si vas 45 ya pasaste el límite. Paro en el semáforo, es un límite. Temporario, pero es un límite. En el mundo tenemos límites un montón. Pero Dios nos pone límites y todo lo que Dios hace es con un propósito. ¿Ustedes por qué creen que Dios pone límites? A ver, no se me durmió nadie, ¿no? Vamos. ¿Por qué creen que Dios pone límites? Porque nos ama. Ahí está, todos los padres que somos una imagen a años luz de Dios, le ponemos límite. El papá que no pone límite es un mal papá. La mamá que no pone límite es una mala mamá. La Biblia nos da autoridad para decir eso. La Biblia dice, el que ama a su hijo lo disciplina. Dice, la necedad está ligada al corazón del joven. Miren qué dice, no dice del niño, no, del joven. Dale unos cuantos garrotazos y lo librará de la muerte. Así dice la Biblia. Y uno dice, qué tremendo. No le peguen con garrote, pero sí disciplínenlo a sus hijos. Si no van a sufrir las consecuencias. Sus hijos primero y ustedes después. Miren, Dios pone límites por dos razones. Como protección es la primera razón. Cuando cruzamos un puente, por ejemplo, ¿quién conoce el río de Arroyito? Tremendo río. Ahora podemos viajar dentro de la provincia, podemos ir a conocer el río de Arroyito. Muy bien. Hay un puente colgante. ¿Lo conocen o no? O yo solo lo crucé nomás. ¿Lo conoce Gabriel? Bueno. ¿Qué significa que es colgante? Gastón lo conoce, la conoció Ani ahí. No sé. No. Ani le cantó ese puente colgante, tiene fotos ahí. Bueno, ese puente colgante, ¿qué hace? Se mueve. Y el río abajo, que es agua cristalina, nunca fueron cristalinas. Es agua como el de río de tránsito, todo con tierra. Te metés y hay arena y después barro. Y si te portas mal, te llevan los remolinos, ¿no? ¿Y qué pasa? En ese río hay un puente que cruza de un extremo a otro. ¿Y qué tiene el puente? Soguitas. Y unas maderitas que te dan miedo verlas. Y tenés que agarrarte de las soguitas, que son el límite del puente, un límite físico, y pasar de un extremo a otro si sos valiente. Y yo vi gente que pasa en moto por ese puente, ¿no? Van y vienen en moto y pasan. ¿Ustedes pasarían sin las soguitas por ese puente? Si no saben nada. Es tremendo, pasa con la soguita, imagínense sin la soguita. Bueno, vamos a la autopista, hay un puente largo, el puente de Santa Fe, digamos, el río Paraná, el puente colgante, ¿se acuerdan que ahora está medio adornado? ¿Pasarían por ese río crecido sin los límites? ¿Qué nos da? Miedo. Los límites son puestos de parte de Dios para protegernos. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, era para protegerlos. Dios es un Dios de límite que nos pone límites para protegernos. Aunque a nosotros la palabra límite en nuestra naturaleza pecaminosa nos genere como una efervescencia o un rechazo, Dios cuando pone límites, ¿saben qué son los 10 mandamientos? ¿Qué son? Ya estamos hablando del tema. Son límites. No matarás. ¿Ustedes creen que más de uno no tenía ganas de matar al otro y cuando leía no matarás, no tengo que hacerlo? No matarás. No robarás. Porque Dios sabía que el corazón humano era inclinado al mal. Por eso pone los 10 mandamientos que son límites. Vamos a ver otros versículos. Bueno, otra cosa. Los límites son por protección,
límites externos. Ustedes van al zoológico y dicen, ¿sabe que se escapó el león de la jaula, pero es un león viejo? No come mucho. ¿Entrarían al zoológico ustedes? Con la suegra más de uno. No, con la suegra no. Pasamos primero, le diría, no. ¿Entrarían al zoológico? Ni loco, ¿sabes lo que es un león afuera? O se rompieron los vidrios del serpentario, dice, pero pueden entrar, total, son víboras que están acostumbradas a ver gente. Ni loco entramos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el límite me protege. Bueno, Dios pone límites para protegernos. ¿Qué dice Dios? Proverbios. No pases por la vereda de la mujer adúltera. ¿Qué es eso? Una protección. Vos sos hijo de Dios, no pasé. Yo, por ejemplo, si antes de conocer a Cristo era alcohólico y vivía adicto al alcohol, yo soy súper fuerte en el Señor, me invitan mis amigos de la primaria, de la secundaria, de la universidad, vamos a festejar el fin del 2020, que estuvimos separados mucho tiempo, y llego yo y hay 2 cajones de cerveza y cajones de vino. ¿Qué tengo que hacer? Huir de la tentación. No puedo ir a ese lugar, porque tengo que conocerme a mí, tengo que tener, dice, por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, ponerle límite a tu corazón, porque de él mana la vida. Yo era chismoso antes, y me llegan mensajitos de WhatsApp de chisme de la vecina del frente, del costado y la de atrás. y ¿qué opinás vos? Miren todos los chismes que me llegan, es así, ¿no? ¿Y qué? Ahí estoy con el dedo que tiemblo. No tengo que tener WhatsApp de ese grupo. Es sencillo. Tengo que poner límite. Dice la Biblia, agarrará el joven brasas en su pecho y no arderá. ¿Quién se quemó con una brasa un día corriendo el carbón? La fresca. Vos la ves negrita, la tocáis. ¿Te acordás de que tenía que usar el palito en lugar de la mano? Hay que poner límites. Los límites son saludables. Y Dios pone límites saludables. Miren, hay que poner límites afuera. Todos, ¿qué tenemos en casa, en la puerta generalmente? ¿Qué tenemos? Una cerradura. De noche ustedes duermen y dejan la puerta abierta. El 99% no la deja abierta, salvo que alguno se olvide. Porque ponemos un límite para que no entre un extraño a nuestra casa y nos haga daño o nos quite algo nuestro. Pero nos protegen de las cosas de afuera, pero también nos protege de las cosas de adentro, los límites. Lo que está hablando ahora. ¿Saben que la palabra transgresión, que es similitud a pecado, que es un sinónimo de pecado, ¿qué significa? Atravesar, sobrepasar un límite. Ahora quiero que se confiesen. ¿Quién pasó alguna vez un límite? Yo después les comento. Bueno, todo, muy bien, eso fue más sincero. Bien, Susana. Una vez estaba pescando con Joaquín en la Sierra de Córdoba en Navidad, sí, y estábamos pescando en un caminito, en Tanti, y había un alambrado y unos caballos flacos allá y una casita lejos. Y de este lado nos costaba tirar la caña para pescar. Y yo, digo, este alambrado que no era ni alambre de púa, me decía el alambrado, pasá. No me decía pasá. Yo, digo, Joaquín, acá vos estás mejor a la sombra, era el mediodía. Pasamos y pescamos. Y al ratito me tocan de acá del hombro. Un hombre grandote, enojado, me dice, ¿quién te dio permiso para pasar el alambrado? Joaquín ya estaba pasando de vuelta el alambrado para el otro lado. Yo no podía. Y le digo, perdóname. Esta es mi casa. Estoy cansado que pasen a pescar sin pedirme permiso. Yo había pecado. Me tuve que pedir perdón. Había traído que un límite, pero no era nada si era para pescar, no es que le iba a robar un caballo, ni le iba a robar leña de la cabaña, no, pero ¿estuvo bien lo que hice? No, estuvo mal, pasé un límite. Y eso que parece sonso, ojo, puede ocurrir en todas las áreas de nuestra vida. Los límites son necesarios. ¿Qué dice el Señor del matrimonio? Al esposo, Adán. Esta será tu mujer, y tienes que formar un hogar aparte.
¿Le gustaría vivir con sus padres, su madre, su abuelo, todos juntos en la misma casa? Sí, ¿son de bueno? Mentira, que de bueno. ¿Querés comer pan dulce? Te lo comió el otro. Y vos decís, ¡ah, la fresca! ¿Vamos a ver este programa? No, la abuela quiere ver la novela. Uy, el control. ¿Eh? Los límites, dígame si no han sufrido eso algunas veces, los límites son necesarios. Tu mamá y tu papá van a ser siempre tu mamá y tu papá, pero vos tenés que poner límites. ¿Eh? Tu mamá no puede decir la ropa que usás si ya estás casada con tu esposo. No puede decir, tenés que cocinar de esta manera. Y los hombres no digan que la salsa de la mamá es mejor que la salsa que hace la esposa, ¿no? Porque les va a ir mal, como a mí con el alambrado. Por experiencia. Vamos, otra cosa de los límites. Dios nos pone límites para protección y nos pone límites por diseño divino. ¿Cómo? Sí. Dios es un Dios de límites. ¿Qué hay de la Nueva Jerusalén? ¿Qué tenemos? No me diga nada, Marcelo, vos. ¿Qué tenemos? Las medidas. O sea que Dios le puso límites a la Nueva Jerusalén. Dios es un Dios de medidas. Dice Dios que las pesas justas y la medida justa la hizo Él. Dios es el mejor contador. Él tiene contadas todas las estrellas y las llama a cada una por nombre. Pero Él sabe el tiempo de cada uno. Dios es un Dios que pone límites porque hay un diseño divino. No solo que nos protege con los límites, sino que hay un diseño divino. Miren, vamos a leer Hechos 17, versículos 26 y 27. Ponémelo, Paloma. Libro de Hechos. Versículos 26 y 27. De un solo hombre, Adán, hizo todas las naciones para que habitaran, ¿qué parte? Toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia. ¿Quién determina los periodos de la historia? Un historiador, no, Dios. Y la frontera de sus territorios. ¿Quién determinó la frontera de los países? Dios. ¡Wow! Seguimos el 27, Paloma. Esto lo hizo Dios para que todos, ¿qué cosa? Lo busquen. ¿Quién lo tiene que buscar? Todos lo busquen. Y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Maravilloso versículo, ¿eh? Dios no está lejos de ninguno de nadie, de ninguna parte. Puede ser un país comunista, Dios está cerca. Puede ser un país donde no se hable de Dios, Dios está cerca. Porque hay un propósito en la creación de revelarse. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que las cosas que no entendemos de Dios fueron reveladas? ¿Por qué? Por la creación. Hay gente que nunca llegó a la Biblia, pero ve un amanecer, ve un atardecer, ve una flor, ve la naturaleza y se da cuenta que detrás de eso no está algo fortuito de la evolución, sino que hay un diseño original de un creador que pone límites. Porque nos ama, nos protege y hay un diseño divino en poner límites. Vamos a otro versículo. Éxodo 16:35. Miren qué lindo versículo este. Para cambiar de un tipo de bendición a otro. ¿A quién le gusta ser bendecido por Dios? Todos los días. Y todos los días nos bendice. Aunque no lo veamos o no le agradezcamos. Todos los días nos bendice. Miren, los israelitas habían salido de Egipto. ¿Cuántos años han estado esclavos en Egipto? 400 años. Con el látigo de los egipcios en la espalda. Todos con cicatrices. Oprimidos. Dice que clamaron a Dios y Dios mandó a Moisés y los liberó. ¿Cuántos años estuvieron dando vueltas en el desierto antes de entrar a la tierra prometida? 40 años por su desobediencia. Dice, comieron los israelitas maná, que era una bendición. ¿Qué era el maná? Pan de ángeles. Dios le daba maná. Todos los días tenían pan calentito, gratis, y codornices a la tarde. El menú de los israelitas en el desierto. 40 años. ¿Cuántas veces le dio? 40 años le dio maná. No era un día, 2 días, 3 días. 40 años. Dios le daba maná todos los días. Pero ahí aparece una palabrita importante después de la coma. Hasta. Eso es mío. Hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Quién los llevó hasta los límites?
Moisés. Y después le dijo Dios a Moisés, a Josué, mira Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, levántate vos y conquistá la tierra. A los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. Esto es maravilloso. Ellos venían de ser peregrinos en el desierto. El currículum de ellos decía esclavo de los egipcios. Sostenidos por la gracia de Dios. Tenían la nube de día y la columna de fuego de noche en el desierto, y comían el maná, y le daba a Dios codornices, y le hacía brotar agua del desierto para que tomaran. Eran todas bendiciones palpables. Pero Dios le dijo, hasta acá llegaron esas bendiciones. Ahora les voy a dar algo que es mejor que comida y agua, carne y pan y hambre. Les voy a dar una tierra que va a ser de ustedes. ¡Wow! Y no era el procrear, era un plan real de Dios. Y les dio un país de residencia. Ahí fue un límite, de una bendición a otra bendición mucho mejor. Pero ¿se acuerdan que hay una tribu especial y otro grupo de tribus que llegan hasta la tierra y dicen, tenemos que conquistar, la tierra es de Jordán para allá? Pero dice, nosotros nos gusta de Jordán para acá. ¿Esa era la voluntad de Dios para esa tribu? No. Ellos eligieron lo que vieron por los ojos y se perdieron la mejor bendición. La mejor bendición era estar del Jordán para este lado. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo, porque no respetamos los límites de Dios. Saben que Dios puso límite en el huerto de Edén, pero le dio al hombre, ¿qué cosa? El libre albedrío. Le dio la responsabilidad a Adán y a Eva de decir, decidan ustedes qué van a hacer, o me obedecen a mí, o creen la mentira del diablo. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios nos pone límites. Oh, pero me parece que este mandamiento no es tan aplicable para mi vida. Si una mentirita piadosa es para zafar nomás, yo después pido perdón. ¿Y qué dice la Biblia? No mentirás. Porque el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. Y cuando un cristiano miente, ¿saben a quién le da honra? Al diablo. Algo tremendo. Que un hijo de Dios le dé honra al diablo. Pero cuando vos mentís, eso estás haciendo. Estás honrando al padre de mentira. Miren si no es grave. Mentir. Vamos, otro versículo. Otra situación de bendición. Éxodo 19, 21. Ahí cerquita, Paloma. Éxodo 19, 21. Dice, el Señor le dijo, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme. No sean que muchos de ellos pierdan la vida. ¿Qué estaba pasando? Dios estaba manifestando con Moisés en el monte Sinaí. Y los israelitas escuchaban el tronar, una bocina fuerte, y estaban 2 millones de personas abajo de la montaña. Y más de uno dice, yo quiero ver lo que está viendo Moisés. Y Dios había puesto un cerco. Dijo, el que pase este cerco va a morir. Y 2 veces Dios le advierte que no pase en el cerco. Dios es un Dios de límites. ¿Por qué no quiere que pasen en el cerco? Porque no estaban preparados para estar en la santidad de Dios. ¿Por qué Moisés podía pasar el cerco? Porque estaba preparado para poder pasar el cerco y estar con el Señor. Dios es un Dios de límites. Cualquier israelita podía ser sumo sacerdote. A ver, ¿quién quiere ser sumo sacerdote? Yo quiero ser. No. Tenía que haber nacido en una familia que Dios había elegido y era inspeccionado, revisado y tenía un tiempo de vida límite para servir. ¿Se acuerdan Nadab de Abiú? ¿Hijos de quién eran? De Aarón, el primer sumo sacerdote. Y tenían todo el cronograma para decir, tienen que adorar de esta manera a Dios. Pero nosotros somos hijos de este, que es el primero. Dice que fueron y presentaron a qué? A Dios fuego extraño. ¿Qué salió del lugar santísimo? Fuego consumidor. Y Nadab y Abiú murieron quemados por no respetar el límite. ¡Wow! Los límites son importantes. Vamos a otro más. Éxodo 23, 31. Este es más sencillo, pero claro también. Miren que habla. Extenderé las fronteras de tu país. ¿De qué está hablando acá? Parece geografía este versículo. Desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo.
y desde el desierto hasta el río Éufrates. Este es el territorio que tiene que tener Israel, que todavía no lo tiene. Pondré bajo tu dominio los que habitan allí y tú los desalojarás. Dios le dice, estos van a ser los límites de la tierra prometida. Dios se preocupa por los límites físicos. Y hasta acá parece, bueno, a Dios le gusta mucho las matemáticas. No, hay un objetivo por qué Dios pone límite físico. Vamos al otro versículo que es Deuteronomio 19:14. Se habla mucho de los límites, después lo pueden seguir estudiando en su casa. Miren qué dice esto. Cuando ocupes el territorio que el Señor tu Dios te da como herencia, no reduzcas el límite de la propiedad de tu prójimo, que hace mucho tiempo le fue señalado. La tierra de él fue repartida de acuerdo a la población de cada tribu. ¿Cuántas tribus eran? 12. Y Dios repartió a cada uno, a los descendientes de José le dio 2 tribus, dos heredades, Efraín y Benjamín, y a los otros cada uno hijo de Jacob tenía un territorio. Pero ¿qué hacían los judíos? Cuando moría un viejito, que no tenía muchos descendientes, el vecino judío, ¿qué hacía? Iba, en ese tiempo demarcaban con piedras generalmente, como pircas en la sierra, corrían las piedras 1 metro. Le robaban la medianera y un poquito más. Porque eran judíos, no, eran como nosotros, corazón inclinado al mal. Entonces ganamos un territorio, se murió el nono, hasta que vengan los bisnietos del nono, le saquemos 2 metros, tal, ¿qué van a saber esto de lo que tenía el nono? Así eran los judíos. Entonces Dios dice, no reduzcas el límite de la propiedad de tu prójimo. ¿Qué habla esto? Respetá los límites. Vamos a otro versículo. Job 14:5. Este nos toca más el pellejo. Miren qué dice este versículo. Los días del hombre ya están determinados. Wow. Tú has decretado, miren si Dios no se fija en los detalles, los meses de vida, de su vida. Le has puesto límites que no puede, ¿qué cosa? Rebasar. No puede pasar. Pero yo quiero vivir 2 años más, Señor. ¿Sabés lo que va a hacer ver a esto? Yo quiero vivir 2 años más. Y Dios dice, Pablo, hasta acá va a llegar. Dios tiene los límites de mi vida. Por más que esté el equipo Favaloro, cuando se me pare el corazón, no sé cómo voy a morir, esperemos que sea rápido y sin dolor, pero no sé cómo sé. Cuando sea el día, Dios decía, es hasta acá y es hasta acá. Dios es el que pone límites. ¿Se acuerdan que Dios dice, por más que ustedes se afanen, no pueden agregar al tiempo de su vida ni 1 hora? ¿Podemos agregar algo? No. Dios dice, hasta acá vas a respirar y hasta acá respiré. Dios pone límite. Todos ustedes, hermanos, tienen los días contados. No es una sentencia que estoy dando, pero es la verdad. La Biblia lo dice. Hasta los meses Dios sabe que vamos a vivir. Ojalá honremos a Dios en ese límite de tiempo que Él nos da. Y dice, le he puesto límites que no pueden rebasar. Vamos a otro versículo. ¿Saben? Lo comento, no ponemos versículos. Límites de juicio. ¿Dios emitió muchos juicios? Sí. Las plagas que emitió contra Egipto, ¿qué eran? Juicios. ¿Contra qué? Contra las deidades de los egipcios. ¿Pero fueron interminables las plagas? No. Dios pone un límite. Dios siempre que juzga pone un límite. Dios es determinado y es exacto en los límites. Dios es un Dios de límite. Vamos a este versículo que es importante. Isaías 59:2. Vamos a leer bastante esos versículos. Miren qué dice acá. Vamos a leer el versículo primero, Paloma. Pon el primero. La mano del Señor no es corta para salvar, wow, Él es soberano, ni es sordo su oído para oír. Cuando creemos que Dios no oye, no, acá dice que Dios no escucha. Vamos con el 2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, a ocultar su rostro para no escuchar. ¡Wow! Seguimos.
Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Miren qué mensaje daba Isaías al pueblo. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Seguimos. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. Esto iban todos coimeando los jueces. Se confían en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros y dan a luz perversidad. Parece que está describiendo la sociedad actual. Seguimos. Incuban huevos de víbora. Ahí va más densa la cosa. Y tejen telarañas. El que coma de estos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. No sabemos qué mejor. Seguimos. Sus tejidos no sirven para vestido. No podrán cubrirse con lo que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia. Seguí, Palo. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente, sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. Seguí un poquito más. No conocen, ¿qué cosa? La senda de la paz. Si hay algo que en el mundo no hay, es paz. No hay paz entre países, no hay paz en el corazón del ser humano. No hay justicia alguna en su camino. ¿Se acuerdan que Dios dice en el primer versículo que Él examina todas nuestras sendas? Abren sus senderos como son, tortuosos. Y al que anda por ellos no conoce la paz. Si hay uno más, Paloma. Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas. Claridad, pero andamos en densa oscuridad. Seguí uno más, Paloma. Vamos palpando, miren qué cuadro tan descriptivo. La pared como los ciegos. Andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo fuerzas, estamos como muertos. ¿Qué situación? Esa es tu situación si no tenés a Cristo en el corazón. Estás muerto espiritualmente, estás lleno de pecado y te vas al infierno y no tenés paz. Y lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero Dios, que es un Dios de límites, es sublime. Dice la Biblia que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo único. ¿Y saben qué hizo Jesucristo? Se sujetó a los límites. Se sujetó un día a tomar el pecho de María, su mamá. Se sujetó a ser un bebé, a ser un niño, a ser un preadolescente, un adolescente, un joven, un adulto. Y siendo adulto, voluntariamente fue a la cruz. ¿Para qué cosa? Para pasar un límite para alcanzarte a vos y para alcanzarme a mí. Ese es el Dios que adoramos. Un Dios de límites. Pero hermanos, ¿saben? Cuando digo de límites, es porque en la vida de los cristianos muchas veces sufrimos, y eso va a ser parte de otro mensaje, porque no sabemos poner límites. No a todo hay que decirle sí. ¿Saben que es algo importante? Marcelo, yo y Sergio somos seres humanos. No podemos decirle sí a todas las llamadas por teléfono, no es que nos llamen mucho, pero no podemos decirle sí, voy a ir ya. Porque somos limitados. Marcelo tiene que descansar, tiene que trabajar, tiene que estar con su familia, yo también. O ustedes pueden trabajar las 24 horas todos los días de la semana. Son robots si lo ponen a hacer. Tienen que descansar. Dios nos pone límites. Y cuando yo no entiendo que Dios pone límites y vivo fuera de los límites que Dios pone para mi hogar, empiezo a sufrir ¿qué cosa? Falta de paz. La luz del Evangelio no es tanta luz. Y empiezo a sufrir la vida cristiana. La vida cristiana enfrentamos el sufrimiento, pero no sufrimos por ser cristianos. Sufrimos porque el mundo nos aflige. No sé si entienden la diferencia. No sufrimos por orar, cantar y servir a Dios. Sufrimos por la oposición del mundo. Pero servir, alabar y predicar a Cristo nos llena de gozo y nos motiva. Pero hermanos, tenemos que saber administrar el tiempo, saber administrar los recursos y poner límites.
Estamos poniendo límites en el hogar. ¿Saben quién es la responsabilidad primera en el hogar? ¿Quién lo es? Los papás, los esposos. Ahí pónganse la camiseta. Ustedes tienen que saber poner límites. El televisor se apaga a esta hora y se apaga a esta hora. Desconecto Wi-Fi, por más que me patalee la más grande, el más chico, el mediano. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Oh, por eso parece el siglo pasado. No. Eso es autoridad. Y eso es tener una familia bajo límites sanos. Porque cuando llegues al cielo, y cuando yo llegue al cielo, Dios me va a preguntar, ¿y tus hijos, Pablo? ¿Y tu esposa, Pablo? ¿Y los que estaban bajo tu autoridad? ¿Vos le pusiste límites para protegerlos? ¿O le decía, no, sí, todos sigan, Dios es amor, siga, viva la pepa? No. Hay que poner límites. Hay que disciplinar a nuestros hijos. Hay que ver por los caminos que ando y limitarme yo. No puedo ver cualquier cosa. No puedo escuchar cualquier música. No puedo leer cualquier libro, no. No puedo mirar cualquier película, cualquier serie por Netflix, no. Tengo que ver lo que honra, agrada y está de acuerdo con lo que Dios dice. Dice, llevando todos vuestros pensamientos a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Tengo que vivir, nos gusta vivir en el centro de la voluntad de Dios, ¿no es cierto o no? Bueno, identifiquemos que la voluntad de Dios es como un río. Si yo voy por el río, voy por el medio, voy por el caudal, que realmente va más rápido. Pero si voy por la orilla, pum, le pego una piedra, le pego un tronco, me distraigo con la casa linda aquella, allá encuentro un pantano y me quedo empantanado. Pero si voy por el centro de la voluntad de Dios, voy a vivir una vida de victoria en victoria y de abundancia en abundancia. Vamos a seguir con este tema, hermano. Pero no nos olvidemos que Dios nos pone límites por dos razones. Porque nos ama y porque hay un proyecto divino para tu vida y mi vida. Pero ese Dios que pone límite, un día pasó el límite de tu pecado y de mi pecado y dijo, yo voy a pagar por Pablo. Y Cristo murió por mí. Y Cristo murió por vos. Si no tenés paz, si estás en oscuridad, si tus pecados te abruman, arrepentite hoy y busca a Jesús como Salvador y Señor. Y vas a tener, ¿qué cosa? Una amplia entrada a la presencia de Dios. Vamos a orar para terminar, nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por este Dios eterno que se limitó para llevarnos a vivir una vida sobrenatural. Dios y Padre, te damos gracias porque eres un Dios maravilloso. Gracias porque los límites que nos has puesto es para cuidarnos, protegernos, amarnos, bendecirnos. Perdónanos porque a veces transgredimos los límites y fallamos, Señor. Ayúdanos a honrarte y a honrar los límites que tú has puesto. Y si hay alguien acá que está lejos de tu presencia porque el pecado lo tiene cautivo, que se dé cuenta que Cristo rompe la barrera del pecado cuando alguien se arrepiente de sus pecados y lo acepta como Salvador y Señor. Oh Dios, te amamos, te damos gloria y honra y te agradecemos porque eres un Dios excelso que se humilla y busca al pecador. Oramos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, tomen asiento. Ya terminamos.